65 toneladas de acero, blindaje de 200 milímetros invulnerable a cualquier cañón de 1943 y un cañón que calcinaba todo a distancias de kilómetros. El Ferdinand alemán sigue siendo considerado el monstruo más temible y al mismo tiempo más polémico de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cómo fue que la obra maestra de Ferdinand Porsche, con su transmisión eléctrica única, se convirtió en un blanco indefenso en la batalla de Kursk? ¿Por qué los motores híbridos de vanguardia se averiaban incluso antes de encontrarse con el enemigo? ¿Y por qué era prácticamente imposible evacuar al gigante atascado del campo de batalla? Analizaremos los fallos técnicos y los informes reales de este monstruo de acero. Vea el video hasta el final. Descubrirá por qué las ingeniosas ideas del diseñador acabaron por destruir a su propia creación. Empecemos. Finales de 1941. Alemania libra una guerra en varios frentes simultáneamente. El ejército necesita un tanque pesado, una máquina que pueda romper cualquier defensa y soportar el fuego de respuesta. El Ministerio de Guerra anuncia un concurso. Se admite la participación de dos fabricantes, el consorcio Henschel y la empresa de Ferdinand Porsche. Sí, el mismísimo Porsche, el hombre cuyo nombre hoy se asocia con los automóviles deportivos. En aquel momento, era uno de los ingenieros más famosos del país y no le faltaba ambición. Ambos concursantes reciben la misma tarea. Ambos trabajan aproximadamente en los mismos plazos. La torre para ambos prototipos es fabricada por la misma empresa, el consorcio Krupp. Todo es justo. Ganará el mejor. Porsche estaba seguro de su victoria. Su máquina era técnicamente más atrevida, más original. Aplicó soluciones que nadie antes de él había utilizado en la construcción de tanques. Pensaba en categorías del futuro, no del presente. Eso se convirtió en el problema. En la primavera de 1942, ambos prototipos pasaron las pruebas. La comisión evaluó la fiabilidad, la maniobrabilidad y las características de combate. La máquina de Henschel demostró ser más práctica, más predecible en su comportamiento. La elección se hizo a su favor. Henschel recibió el contrato. Su máquina se convertiría en aquel tanque pesado Tiger, uno de los símbolos de las fuerzas blindadas de aquella época. Y Porsche perdió. Pero la historia no termina aquí. Porque Porsche, estando seguro de la victoria, inició de antemano la producción de su chasis. Incluso antes del anuncio de los resultados del concurso, se habían fabricado 91 unidades de cascos y chasis en la fábrica. 91. No eran muestras experimentales, eran máquinas prácticamente terminadas. Y ahí están, sin que nadie las necesite. El concurso está perdido, no hay contrato. El ejército ya ha pedido otro tanque, 91 chasis, miles de horas de trabajo humano. Materiales costosos. Todo esto simplemente está parado, esperando la decisión sobre su destino. ¿Qué hacer con ellos? La respuesta llegó desde arriba. En marzo de 1942, se recibió la orden de desarrollar sobre la base de este chasis un cazacarros pesado autopropulsado, una máquina armada con un potente cañón de 88 milímetros. Y en septiembre del mismo año siguió una aclaración. El blindaje frontal de la nueva máquina debía ser de 200 milímetros. 200 milímetros. Para comparar, un ladrillo estándar en la pared de su casa tiene un grosor de 65 milímetros. El blindaje frontal de esta máquina era más grueso que 3 ladrillos colocados uno detrás de otro. Ni un solo tanque de serie del enemigo, en aquel momento, podía penetrar semejante protección de frente. Ni uno solo. Los ingenieros recibieron la tarea y se pusieron a trabajar. Pero la escala de lo que tenían que hacer con los chasis ya terminados resultó ser mucho mayor de lo que podría haber parecido al principio. La máquina tenía que ser reconstruida casi por completo, no modificada, sino precisamente reconstruida. Cambiar la distribución, trasladar el motor, rediseñar el sistema de refrigeración, reforzar el blindaje, tomar un casco terminado y transformarlo en algo fundamentalmente diferente. ¿Cuánto tiempo llevaría esto? Mucho. Demasiado para tiempos de guerra. Pero el trabajo comenzó, y en paralelo a esta minuciosa reconstrucción,
Ferdinand Porsche continuó trabajando en sus ideas, porque algunos ingenieros no saben cómo detenerse, incluso después de la derrota, especialmente después de la derrota. ¿Qué fue exactamente lo que inventó y por qué resultó ser una solución brillante y problemática a la vez? Lo analizaremos ahora mismo. Cuando los ingenieros recibieron la tarea de convertir el chasis de Porsche en un cañón autopropulsado, se enfrentaron a un problema para el cual no había una solución preestablecida. No había un plano al que pudieran mirar y decir, hagámoslo igual. Todo tenía que ser ideado desde cero, trabajando con un casco ya terminado que originalmente se había diseñado para objetivos completamente diferentes. Empecemos por lo que representaba el casco original. El chasis de Porsche estaba diseñado para un tanque. Esto significa torre en el centro, motor detrás, control delante. Un esquema estándar que utilizaban prácticamente todos los constructores de tanques de la época. Pero la tarea cambió. Ahora no se necesitaba una torre, sino una casamata blindada, cerrada con un potente cañón. Y se decidió colocar la casamata en la parte de popa, es todo decir, en la parte trasera de la máquina. Esto conllevó una cadena de cambios, cada uno de los cuales arrastró al siguiente. Si la casamata está detrás, el motor ya no puede estar detrás. Hay que trasladarlo. El motor se mudó a la parte central de la máquina. Junto con el motor, se trasladaron los tanques de combustible, los generadores y todo el sistema de refrigeración. Y un sistema de refrigeración no son solo tubos y un radiador. Es una infraestructura ramificada que tuvo que ser diseñada de nuevo para la nueva ubicación de los agregados. Delante quedó el departamento de control. Allí se alojaban dos miembros de la tripulación, el conductor y el radiotelegrafista. Sus puestos de trabajo no cambiaron de posición, pero todo a su alrededor se volvió diferente. En total, la tripulación de la máquina constaba de 6 personas: el comandante del cañón, el conductor, 2 cargadores, el radiotelegrafista y el artillero. 6 personas en un casco de acero, dividido en varios compartimentos aislados. Ahora, sobre el blindaje. El casco básico ya tenía blindaje. Las planchas frontales eran de 100 milímetros, las laterales de 80 milímetros. Pero la tarea requería 200 milímetros en la parte frontal. ¿Cómo lograr tal grosor sin fundir ni desmontar los cascos ya terminados? La solución resultó ser directa. A las planchas ya existentes se les atornillaron, o más bien, se les fijaron con pernos de cabeza a prueba de balas, placas de blindaje adicionales, una placa adicional delante, una placa adicional en la casamata delante. Como resultado, el espesor total del blindaje frontal del casco y de la casamata alcanzó los 200 milímetros. Además, la parte delantera del fondo se reforzó con una placa de blindaje independiente de 30 milímetros. Esta decisión no apareció por casualidad. Los diseñadores pensaban en las minas. Ahora lo más interesante, el corazón de la máquina. Porsche estaba convencido de que la transmisión mecánica, es decir, el sistema habitual de engranajes, ejes y caja de cambios entre el motor y las orugas, era un callejón sin salida para las máquinas pesadas. Demasiado complejo, demasiados puntos de fallo, demasiado difícil de controlar un coloso de muchas toneladas a través de la mecánica. Su solución fue otra, eléctrica. El esquema funcionaba así: 2 motores de carburador, Maybach, cada uno de 12 cilindros, cada uno con una potencia de 265 caballos de fuerza, no hacían girar las orugas directamente. Hacían girar generadores eléctricos. Los generadores producían corriente eléctrica. Esta corriente se suministraba a 2 motores eléctricos de la compañía Siemens, y cada uno de estos motores eléctricos hacía girar su propia rueda motriz, la derecha o la izquierda. 2 motores, 2 generadores, 2 motores eléctricos, cada uno para su lado. ¿Por qué tanta complejidad? Porque la transmisión eléctrica proporcionaba una calidad de control fundamentalmente diferente. Se podía cambiar la velocidad de rotación de una rueda respecto a la otra de forma suave, sin tirones, sin cambiar de marcha bruscamente. En una máquina pesada, esto significaba giros más suaves y un mejor control. Esta idea, un motor eléctrico independiente para cada rueda motriz,
se encuentra hoy en la base del diseño de los automóviles eléctricos e híbridos modernos. Los ingenieros de la industria automotriz llegaron al mismo esquema a principios de los años 2000. Porsche lo aplicó en los vehículos blindados en 1942. Se adelantó a su tiempo por 60 años. Literalmente. El chasis de la máquina constaba de 3 carros de 2 ruedas a cada lado, la rueda motriz detrás y la de tensión delante. La suspensión era combinada, barras de torsión en combinación con amortiguadores de almohadilla de goma. El ancho de cada oruga era de 600 milímetros. Las orugas anchas no son por estética, es física. Cuanto más ancha es la oruga, mayor es la superficie que ocupa en el suelo y menor es la presión por unidad de superficie. Para una máquina de 65 toneladas de peso, esto era de vital importancia. De lo contrario, simplemente se hundiría en el suelo blando hasta los costados. 65 toneladas. Para entender este peso, un camión de carretera moderno, con carga completa, pesa unas 40 toneladas. Esta máquina era más pesada que 1,5 de tales camiones. En la parte trasera de la casamata había una puerta blindada, la única salida para la tripulación en caso de necesidad de abandonar la máquina. En el techo de la casamata había 2 escotillas, dispositivos de observación y aberturas de ventilación. El espacio interior estaba diseñado exactamente para que 6 personas pudieran realizar sus funciones. No más. Los trabajos de reconstrucción del chasis llevaron mucho tiempo. Esto no fue una modificación ni una modernización. Fue prácticamente la construcción de una nueva máquina sobre la base del casco antiguo. Cuando el trabajo estuvo terminado, el resultado no tenía análogos entre los vehículos blindados de serie de la época. Un blindaje potentísimo, un esquema de potencia vanguardista, una casamata cerrada, una tripulación protegida. Pero para que todo esto tuviera sentido, la máquina tenía que poder disparar. Y aquí, los diseñadores no escatimaron en absoluto. El arma principal del nuevo cañón, autopropulsado, fue un cañón de 88 milímetros con una longitud de cañón de 71 calibres. Esta designación, 71 calibres, requiere explicación, porque determina todo lo demás. El calibre de un arma es el diámetro de su cañón, en este caso, 88 milímetros. La longitud del cañón en calibres es la relación entre la longitud física del cañón y su diámetro. 71 calibres significa que la longitud del cañón es igual a 71 multiplicado por 88 milímetros. En total, aproximadamente 6 metros 25 centímetros de cañón puro. ¿Para qué se necesita un cañón largo? Cuanto más tiempo se acelera el proyectil dentro del cañón bajo la presión de los gases de la pólvora, mayor es su velocidad de salida. Cuanto mayor es la velocidad inicial del proyectil, mayor es su capacidad de penetración y con mayor precisión vuela a grandes distancias. La velocidad inicial del proyectil perforante de este cañón era de unos 1000 metros por segundo, 1 kilómetro por segundo. Para comparar, la velocidad del sonido en el aire es de aproximadamente 340 metros por segundo. El proyectil volaba 3 veces más rápido que el sonido. Esto significaba un impacto prácticamente instantáneo a las distancias en las que habitualmente se libraban los combates de tanques. Ahora sobre lo que este cañón hacía con los vehículos blindados del enemigo. A una distancia de 1000 metros, 1 kilómetro, el proyectil perforante penetraba un blindaje de unos 165 milímetros de espesor en caso de impacto en ángulo recto. A una distancia de 2000 metros, 2 kilómetros, este indicador era de unos 132 milímetros. ¿Qué significaba esto en la práctica? El tanque soviético principal de aquel periodo, el T-34, tenía un blindaje frontal de 45 a 90 milímetros, dependiendo de la modificación y del ángulo de inclinación de la plancha. El blindaje frontal del tanque soviético pesado KV-1 era de unos 75 a 90 milímetros. El cañón del Ferdinand penetraba ambos desde 2 kilómetros, desde una distancia en la que las tripulaciones de muchos tanques soviéticos aún no podían distinguir al enemigo con suficiente claridad. El cañón estaba instalado en la plancha frontal de la casamata en un mantelete especial. La puntería se realizaba mediante una mira monocular, es decir, una mira con un solo ocular que proporcionaba aumento
y permitía trabajar con precisión a grandes distancias. En el cañón del arma se instaló un freno de boca de 2 cámaras, un dispositivo que amortiguaba parte de la energía de retroceso al disparar, reduciendo la carga sobre la estructura de la casamata. En posición de marcha, el largo cañón descansaba sobre un soporte de sujeción especial instalado en la plancha frontal del casco. La munición de la máquina era de 38 disparos. Poco, pero teniendo en cuenta que cada disparo alcanzaba el objetivo con alta probabilidad, esto era suficiente para un trabajo de combate serio. Ahora la pregunta principal: ¿cómo respondían los adversarios? Para 1943, ni un solo tanque de serie de los aliados podía penetrar el blindaje frontal de 200 milímetros del Ferdinand de frente a distancias de combate estándar. Esto no es una exageración, es un hecho documentado que confirman tanto las fuentes alemanas como las soviéticas. El cañón de 76 milímetros del tanque T-34 del modelo de 1943 penetraba unos 90 o 100 milímetros de blindaje a una distancia de 1 kilómetro en caso de impacto en ángulo recto. Hasta los 200 milímetros había un abismo. A los artilleros y tanquistas soviéticos se les daban instrucciones concretas: disparar al chasis, a las orugas y a las ruedas de rodadura, inmovilizar la máquina, privarla de la posibilidad de maniobrar, y solo después, entrando por el costado o la popa, intentar atacar las zonas menos protegidas. 80 milímetros de blindaje lateral también es bastante. Pero desde una distancia corta, bajo un ángulo recto, los cañones soviéticos cumplían con esta tarea. Hasta el final de la guerra, solo 2 máquinas pudieron, bajo ciertas condiciones, competir realmente con el Ferdinand en protección de blindaje: el tanque pesado soviético IS-2 y el tanque americano Pershing. El blindaje de estas máquinas a ciertas distancias podía soportar el impacto de un proyectil del cañón de 88 milímetros del Ferdinand Nestos din Todoidetos de Ferdinand, a ciertas distancias, bajo ciertos ángulos. Esto no significaba igualdad, significaba que la superioridad absoluta ya no existía. Pero para la aparición de estas máquinas en los campos de batalla, aún quedaba un tiempo considerable. En 1943, el Ferdinand era, en esencia, invulnerable por delante y letal a distancias inalcanzables para la mayoría de los tanques enemigos: 2 kilómetros. A esta distancia, el tanquista soviético veía en la mira una silueta borrosa. El artillero del Ferdinand, en cambio, ya trabajaba con precisión sobre el objetivo. Era una máquina creada para una sola cosa: destruir los vehículos blindados del enemigo, permaneciendo fuera del alcance del fuego de respuesta. En el papel, un arma ideal, una máquina sin puntos débiles, casi sin puntos débiles, porque una pieza en esta fortaleza blindada estaba ausente, y esta pieza les costó a los alemanes decenas de máquinas. Existe un concepto en ingeniería llamado fallo crítico. No es un pequeño defecto que se pueda corregir en la siguiente versión. Es un error que anula las ventajas de todo el diseño en determinadas condiciones. Precisamente con semejante fallo, el Ferdinand salió al campo de batalla en el verano de 1943. En la máquina no había ametralladora, en absoluto, ni una sola. Piense en esta situación: una máquina con un blindaje frontal de 200 milímetros, con un cañón que destruía cualquier tanque enemigo desde 2 kilómetros, con una tripulación de 6 personas, y al mismo tiempo absolutamente indefensa ante la infantería a corta distancia. ¿Qué ocurre cuando la infantería enemiga se acerca al Ferdinand por completo? El cañón no puede descender lo suficiente como para disparar a las personas en las inmediaciones de la máquina. No hay ametralladora. La tripulación está encerrada dentro de la caja blindada y ve lo que ocurre fuera solo a través de estrechos dispositivos de observación. Un soldado con una granada antitanque o una mezcla incendiaria podía simplemente acercarse a la máquina por el lateral o por detrás y hacer su trabajo, sin entrar en un duelo de artillería, sin tener ningún armamento pesado, simplemente acercarse. Es exactamente igual que si construyera la caja fuerte más segura del mundo, con paredes blindadas de medio metro de grosor, pero olvidara poner cerradura en la puerta trasera. ¿De dónde vino este fallo? No hay una respuesta sencilla,
pero la lógica se puede rastrear. El Ferdinand se creó como una máquina para destruir vehículos blindados a grandes distancias. El concepto asumía que trabajaría desde posiciones cubiertas por su propia infantería y otras unidades. En tal esquema, una ametralladora realmente no es la primera necesidad. El problema surgió cuando la máquina comenzó a utilizarse fuera de este concepto, a saber, como un cañón de asalto que iba delante de la infantería a través de posiciones fortificadas. Pero sobre esto, un poco más tarde. El segundo defecto serio, la movilidad, o mejor dicho, su falta. 65 toneladas es mucho. 2 motores de carburador. Maybach, con una potencia total de 530 caballos de fuerza, arrastraban esta masa por carretera a una velocidad de 35 km por hora. Por terreno irregular, ya solo a 15 km por hora. Por suelo blando, por un campo arado, a 10 km por hora. 10 km por hora es un peatón rápido. Una persona corriendo se mueve más rápido. La autonomía por carretera era de 150 kilómetros. Por terreno irregular, de 90 kilómetros. Estas son cifras aceptables para una defensa posicional, pero para operaciones de combate maniobrables es muy modesto. Ahora sobre los puentes. Esta es una historia aparte. 65 toneladas es un peso que de ninguna manera todos los puentes soportan, especialmente en las condiciones del frente oriental, donde una parte significativa de los pasos de puentes eran de madera o estaban calculados para cargas de tiempo de paz. El Ferdinand simplemente no podía utilizar la mayoría de los pasos existentes. Para el traslado de las máquinas se requería o bien un reconocimiento previo de la ruta, o bien un refuerzo de ingeniería de los puentes, o bien el establecimiento de pasos de pontones. Este no era un problema teórico, era una limitación real que influía en la táctica de empleo de las máquinas en cada movimiento. El vado superable era de 1 metro de profundidad. Para comparar, la profundidad media de los ríos pequeños del frente oriental superaba a menudo este indicador en el período estival. En invierno, la cuestión se resolvía parcialmente. El suelo helado y el hielo soportaban mejor la carga, pero solo parcialmente. El tercer defecto, la fiabilidad. La transmisión eléctrica era una solución técnicamente avanzada, pero precisamente por eso era compleja. Compleja de fabricar, compleja de mantener, compleja de reparar en condiciones de campaña. Un mecánico entrenado para trabajar con una caja de cambios mecánica común no podía simplemente tomar y reparar un generador eléctrico o un motor eléctrico Siemens al lado de la carretera. Se necesitaban conocimientos especiales, herramientas especiales, piezas de repuesto especiales. En condiciones de intensas operaciones de combate, cuando las máquinas trabajan constantemente al límite, cuando las unidades de reparación están sobrecargadas y las piezas de repuesto no siempre se entregan a tiempo, la tecnología compleja se avería con más frecuencia que la simple y espera más tiempo para ser reparada. Las pérdidas técnicas, es decir, las máquinas que quedaban fuera de servicio, no por el fuego enemigo sino por averías, eran para el Ferdinand un capítulo serio de pérdidas, especialmente en los primeros meses de uso en combate, cuando las tripulaciones y los servicios de reparación aún estaban asimilando las especificidades de la máquina. El cuarto defecto se derivaba del tercero. 91 máquinas es una serie muy pequeña. Para comparar, de los tanques. T-34, para mediados de 1943, ya se habían fabricado varias decenas de miles de unidades. Una serie pequeña significaba que cada máquina perdida o gravemente dañada era irreemplazable. No había con qué sustituirla. Las piezas de repuesto eran escasas. Los medios de evacuación y reparación, calculados para máquinas de tal peso, faltaban catastróficamente. Sacar un Ferdinand, dañado o atascado del campo de batalla, era una tarea de ingeniería independiente. Los tractores estándar no podían con este trabajo. Se necesitaba un equipo especial que a menudo simplemente no estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. En resumen, blindaje fenomenal, cañón potentísimo, esquema técnico vanguardista y al mismo tiempo vulnerabilidad ante la infantería, movilidad limitada, problemas de fiabilidad e imposibilidad de reponer las pérdidas.
La máquina era al mismo tiempo muy fuerte y muy frágil, dependiendo de las condiciones de uso, y las condiciones de uso que esperaban al Ferdinand en el verano de 1943 fueron precisamente aquellas en las que todos sus defectos se manifestaron al mismo tiempo, con toda su fuerza. Verano de 1943. Frente Oriental. Para este momento, la línea del frente formaba un enorme saliente en la zona de la ciudad de Kursk, un arco de unos 250 kilómetros de longitud de norte a sur. Las tropas soviéticas ocupaban este saliente. El mando alemán planeaba cortar este saliente con ataques desde el norte y desde el sur, rodear y destruir a las grandes fuerzas del enemigo. La operación recibió el nombre en clave de Ciudadela. La inteligencia soviética conocía estos planes con antelación. Este es un hecho de vital importancia. Sabiendo de la ofensiva que se preparaba, el mando soviético no se retiró ni intentó dar un golpe preventivo. En su lugar, se eligió otro camino: crear tal profundidad de defensa, tal densidad de campos de minas, tal cantidad de líneas antitanque, que cualquier ofensiva se ahogara en ellas. Las tropas soviéticas construyeron líneas de defensa durante varios meses, 8 líneas de defensa que se adentraban en la profundidad hasta 300 kilómetros. Solo en el frente central, que mantenía la defensa en el sector norte del arco, se instalaron unas 400.000 minas. Esto es, aproximadamente 1.500 minas por cada kilómetro de frente. En esta defensa era en la que debían entrar los Ferdinands. Para el ataque en el sector norte del arco de Kursk, el mando alemán concentró 89 cañones autopropulsados Ferdinand. Esto era casi todo el parque de estas máquinas, de las 91 fabricadas. Se agruparon en los batallones pesados de cazacarros 653 y 654. La lógica de su uso era clara. Si la defensa soviética está saturada de artillería antitanque, enviemos máquinas que no teman a esta artillería. Los Ferdinands debían suprimir los puntos de disparo y abrir camino a la infantería y a los tanques más ligeros. Se planeó que las máquinas irían por pasajes desminados en los campos de minas que prepararían previamente los zapadores. Esta es la palabra clave: por pasajes. El 5 de julio de 1943, las tropas alemanas pasaron a la ofensiva. El empleo masivo de los Ferdinands comenzó el 9 de julio en la zona de la estación de ferrocarril de Ponirri. Este era uno de los nudos clave de la defensa soviética en el sector norte. Un nudo de carreteras, alturas, posiciones fortificadas. El mando alemán creó un grupo de asalto para el ataque. En su composición entraron el batallón de cañones autopropulsados Ferdinand, un batallón de tanques pesados Tiger, una división de cañones de asalto y una serie de otras unidades. Los primeros combates mostraron aquello para lo que los Ferdinands realmente se adaptaban de manera ideal. La artillería antitanque soviética abría fuego. Los proyectiles rebotaban en el blindaje frontal. Los Ferdinands respondían desde sus cañones y suprimían los puntos de disparo desde distancias en las que los cañones soviéticos eran impotentes. Pero luego la artillería soviética cambió de táctica. En lugar de intentar perforar el blindaje de frente, los comandantes soviéticos concentraron el fuego de varios cañones simultáneamente sobre una sola máquina. El objetivo no era perforar el blindaje, sino desviar a la máquina de su rumbo, obligarla a maniobrar. Y aquí comenzaron los problemas. Los Ferdinands intentaban esquivar el fuego concentrado, maniobraban. Y en esta maniobra, algunas máquinas salían de los límites de los pasajes desminados. Allí, más allá de la frontera del pasaje, había minas. Los zapadores soviéticos instalaban no solo minas antitanque, sino también cargas explosivas de gran potencia. Contra 200 milímetros de blindaje frontal, el proyectil de un cañón soviético era impotente. Pero una mina debajo de la oruga actuaba de otra manera. No perforaba el blindaje, rompía la oruga, destruía la rueda de rodadura, rompía la torsión de la suspensión. Un Ferdinand, inmovilizado, se convertía de cazador en blanco. Paralelamente, la infantería soviética comenzó a actuar en pequeños grupos, utilizando las irregularidades del terreno, los cráteres
y la técnica dañada como cobertura. Los infantes intentaban acercarse a las máquinas por el lateral y por detrás. Allí donde la tripulación prácticamente no veía nada. Allí donde no había ametralladora. Aquella falta de ametralladora de la que se habló antes se manifestó con toda su fuerza precisamente aquí. En las condiciones de un combate mixto, cuando junto a las máquinas blindadas actuaba la infantería de ambos lados, el Ferdinand no podía defenderse eficazmente en el combate cercano. Las tripulaciones oían los impactos por fuera, sentían cómo la máquina se estremecía, pero no podían hacer nada. El 11 de julio, la situación se complicó aún más. El mando alemán trasladó desde este sector los tanques Tiger y una serie de otras unidades para actuar en otras direcciones. El grupo de asalto perdió una parte significativa de su composición. La intensidad de los ataques de los Ferdinands disminuyó, simplemente se quedaron sin suficiente cobertura. El 12 y 13 de julio, las unidades alemanas ya no atacaron. Intentaron evacuar las máquinas dañadas y atascadas. Esto resultó ser una tarea sumamente compleja. El peso de 65 toneladas no es una cifra abstracta en la documentación técnica. Es un problema real, cuando se necesita sacar una máquina inmóvil de una zona batida bajo el fuego. Los tractores de evacuación estándar no podían con esta carga. Había que enganchar varias máquinas sucesivamente o buscar un equipo especial que escaseaba. Una parte de los Ferdinands, dañados, no se pudo evacuar. El 14 de julio, las unidades alemanas se retiraron de las posiciones ocupadas. Las máquinas que no se pudieron sacar fueron voladas por sus propias tripulaciones para que no cayeran en manos del enemigo. En la zona de la estación de Ponirri se perdieron 21 cañones autopropulsados Ferdinand. Paralelamente, en el periodo del 9 al 12 de julio, otra unidad de estas máquinas libró combates en la zona del asentamiento de Teploye. Aquí los combates se distinguieron por una menor intensidad. Las pérdidas sumaron 8 cañones autopropulsados. En total, durante el periodo de combates en el arco de Kursk, se perdieron 99 máquinas, de las 89 que participaron en los combates. Esto es aproximadamente un tercio de las máquinas empleadas. ¿Es mucho o poco? Por un lado, 2/3 de las máquinas sobrevivieron y continuaron luchando. Por otro, teniendo en cuenta que en total se fabricaron 91 unidades y no había con qué reponer las pérdidas, cada pérdida era irreemplazable. Pero había otra cuenta, la de combate. Durante el periodo de combates, los Ferdinands mostraron precisamente aquello para lo que se crearon: una alta eficacia en la destrucción de los vehículos blindados y la artillería del enemigo, a distancias donde el fuego de respuesta era poco eficaz. Esta cuenta la analizaremos en la siguiente parte, porque las cifras allí son sorprendentes. Después de los combates en el arco de Kursk, el mando alemán hizo balance. Las máquinas supervivientes, a mediados de agosto de 1943, fueron trasladadas a la zona de Dnepropetrovsk para reparaciones corrientes y puesta en condiciones de combate. Pero antes de hablar de lo que pasó después, detengámonos en las cifras, porque sin ellas la imagen estará incompleta. Según los datos alemanes, durante todo el año de 1943, la cuenta de combate de los cañones autopropulsados Ferdinand sumó 582 unidades de vehículos blindados del enemigo, 133 cañones, 3 cañones autopropulsados y 3 aviones, 582 tanques y vehículos blindados. Esta es una gran cifra, pero ¿qué significa en su contexto? Analicemos esto con calma. En los combates en el arco de Kursk y las batallas posteriores de 1943, participaron directamente en las operaciones de combate significativamente menos de 91 máquinas, teniendo en cuenta las pérdidas técnicas, las máquinas en reparación y el traslado entre sectores del frente. El núcleo de combate real en cualquier momento concreto era sustancialmente menor que el número nominal. Si tomamos simplemente como referencia 582 unidades de vehículos blindados destruidas con unas pérdidas totales durante el año de unas 39 máquinas de todo tipo, incluidas las técnicas. Esto significa que cada cañón autopropulsado Ferdinand perdido, según la estadística alemana, le costaba al enemigo aproximadamente 15 unidades de vehículos blindados, 15 a 1.
Hay que hacer una salvedad de inmediato. La estadística militar alemana de aquel periodo no era un modelo de precisión. La cuenta de combate a menudo se exageraba, de manera deliberada o no. Confirmar cada uno de estos impactos documentalmente hoy es imposible. Los datos soviéticos sobre pérdidas en los mismos combates dan otras cifras, pero incluso con la corrección de una posible exageración, la productividad de la máquina en la lucha contra los vehículos blindados del enemigo era muy alta. Esto también lo reconocía la parte soviética. A los artilleros se les daban instrucciones especiales precisamente para la lucha contra los Ferdinands, y las instrucciones especiales se dan solo cuando los métodos habituales no funcionan. Ahora sobre la otra parte de la cuenta, el precio de las pérdidas. 29 máquinas se perdieron en la zona del arco de Kursk. De ellas, una parte significativa no fue por impactos directos que perforaran el blindaje, sino por detonación de minas, averías técnicas e imposibilidad de evacuación. Esta es una distinción importante. ¿Qué nos dice esto sobre la máquina? Esto nos dice que el Ferdinand, en los combates en el arco de Kursk, moría no porque el enemigo encontrara la manera de perforar su blindaje. Moría porque lo obligaban a maniobrar allí donde maniobrar era peligroso, porque lo dejaban sin cobertura de infantería, porque lo utilizaban en un papel para el cual no estaba adaptado de manera óptima. Esta es una diferencia fundamental. La máquina no fue derrotada en un duelo de artillería justo. La máquina fue derrotada por la táctica. Los comandantes soviéticos en el arco de Kursk comprendieron rápidamente: en un duelo frontal con el Ferdinand no se puede ganar. Por lo tanto, es necesario crear condiciones en las que el duelo frontal simplemente no tenga lugar. Minas que rompen las orugas, fuego al chasis, infantería que obliga a la tripulación a salir de la máquina, fuego concentrado de varios cañones que obliga a maniobrar, no perforar el blindaje, rodearlo. Precisamente a esta confrontación entre la protección absoluta y el pensamiento táctico debe el Ferdinand su reputación. Una máquina que no se puede detener de frente, una máquina que tiene vulnerabilidades y personas que aprendieron a utilizar estas vulnerabilidades. Después de las reparaciones en la zona de Dnepropetrovsk, las máquinas supervivientes continuaron el servicio de combate en el frente oriental. La cabeza de puente de Nikopol, combates en Ucrania. Las máquinas luchaban, pero cada vez eran menos. A finales de 1943 quedó claro: si se quiere conservar este parque de técnica como fuerza de combate, se necesita una seria modernización. Se deben eliminar al menos los defectos más evidentes. Ante todo, aquella ametralladora ausente. Las máquinas fueron devueltas a la fábrica, y lo que hicieron con ellas a principios de 1944 cambió no solo su diseño, sino también su nombre. A principios de 1944, todos los cañones autopropulsados Ferdinand que quedaban en servicio fueron enviados a la fábrica para pasar por reparaciones y modernización. La palabra modernización aquí debe entenderse correctamente. No se trataba de mejoras cosméticas ni de modificaciones insignificantes. Los ingenieros volvían a la máquina con una lista concreta de problemas que habían mostrado las operaciones de combate reales. Cada punto de esta lista se había pagado con pérdidas. Empecemos por lo más evidente. En la plancha frontal del casco se instaló una ametralladora en un montaje de bola. El montaje de bola es un mecanismo de bisagra especial que permitía al artillero desviar el cañón de la ametralladora en un sector pequeño horizontal y verticalmente sin cambiar la posición de toda la plancha. Esta ametralladora era atendida por el radiotelegrafista, cuyo puesto de trabajo se encontraba precisamente en la parte delantera de la máquina. Esta solución no convertía al Ferdinand en una máquina universal para el combate cercano. Una ametralladora en la plancha frontal no es una defensa de 360 grados. El sector de tiro era limitado. Los laterales y la popa seguían siendo puntos vulnerables ante la falta de cobertura de infantería, pero era fundamentalmente mejor que nada. Ahora la tripulación tenía al menos alguna herramienta para trabajar sobre la infantería enemiga a corta distancia. El segundo cambio se refería a la visión del comandante. En el techo de la casamata se instaló una cúpula de observación especial
para el comandante. Pequeña, fija, no giraba. Pero en ella se colocaron 7 periscopios fijos orientados en diferentes direcciones. Esto le daba al comandante la posibilidad de realizar una observación circular del campo de batalla, sin abrir la escotilla y sin exponer la cabeza al fuego. A primera vista, esto parece una nimiedad. En realidad, es algo de vital importancia. Un comandante que ve lo que ocurre alrededor de su máquina representa una calidad de trabajo de combate completamente diferente en comparación con un comandante que mira a través de un único y estrecho dispositivo de observación. El tercer cambio fue la sustitución de los cañones de las armas. Después de un intenso trabajo de combate, los cañones se desgastan, la precisión del tiro disminuye. Los nuevos cañones restablecían las características del arma a las iniciales. Al mismo tiempo, se modificó el escudo en el cañón del arma. Se le dio la vuelta para una mejor fijación. El cuarto cambio se refería a la protección por debajo. La parte delantera del fondo se reforzó adicionalmente con una placa de blindaje de 30 milímetros. Esta decisión estuvo dictada por la experiencia del arco de Kursk, donde una parte significativa de las pérdidas se debió precisamente a detonaciones de minas. Una placa de blindaje adicional debajo de la parte delantera del casco no hacía que la máquina fuera completamente inmune a las minas. Tal protección no existe, pero daba una oportunidad adicional a la tripulación para sobrevivir a la detonación de una mina antipersona o de una pequeña carga explosiva. El quinto cambio, las orugas. En las máquinas se instalaron orugas más anchas que las estándar de 600 milímetros. Mayor anchura significa menor presión sobre el suelo y mejor paso en suelos blandos y húmedos. Para las condiciones del frente oriental, con su lodo de primavera y otoño, esto fue una mejora prácticamente importante. El sexto cambio fue la mejora del sellado de los tubos de escape, una modificación técnica que no se ve por fuera, pero que disminuía el riesgo de entrada de gases de escape al interior de la máquina, al vadear obstáculos de agua y en otras situaciones. Y finalmente, el revestimiento exterior. El casco y la casamata de todas las máquinas que pasaron por la modernización se cubrieron con Dimerit. El Dimerit es una pasta especial a base de cemento y cargas que se aplicaba sobre el blindaje y se dejaba endurecer. Después de endurecerse, formaba una superficie rugosa con relieve con un dibujo característico, normalmente en forma de celdas cuadradas o crestas horizontales. ¿Para qué se necesita este revestimiento? Para proteger contra las minas magnéticas. La mina magnética se fijaba al lateral de acero de la máquina con ayuda de un imán, rápido, sin herramientas especiales. El Dimerit creaba un espacio entre el imán y el acero del blindaje, con el cual la fuerza de atracción caía drásticamente y la mina no se sostenía en la superficie. Esto es lo que se hizo con las máquinas en la fábrica a principios de 1944. El resultado de estos trabajos fue una máquina notablemente más apta para el combate. No ideal. Los problemas fundamentales con la movilidad y el peso no se fueron a ninguna parte, pero sí una máquina que tuvo en cuenta las lecciones de los combates reales y se volvió más peligrosa para el enemigo y más segura para su tripulación. Y es aquí donde aparece el nuevo nombre. El 27 de febrero de 1944 se emitió la orden oficial sobre el cambio de nombre del cañón autopropulsado. A partir de ese momento, la máquina se llamó oficialmente Elefant, elefante en alemán. La lógica del nombre es transparente. El elefante es el animal terrestre más pesado del planeta, lento, pero extremadamente potente, prácticamente invulnerable para la mayoría de los depredadores, capaz de romper cualquier obstáculo en su camino, si va en línea recta, vulnerable si se le obliga a actuar en condiciones para las que no está adaptado. La metáfora es exacta, casi burlonamente exacta, pero ocurrió algo interesante. En las tropas, la orden del cambio de nombre se recibió sin especial entusiasmo. A la máquina se la continuó llamando Ferdinand, tanto en las conversaciones como en los informes y en los documentos oficiales, hasta el final de la guerra. El nombre Elefant nunca llegó a desplazar al antiguo nombre, ni en el habla oral ni en el papel. Esto dice algo importante sobre cómo se relacionaba la gente con esta máquina. El nombre Ferdinand arraigó
no porque así se ordenara. Arraigó porque la máquina era historia viva para quienes combatían en ella. Y las historias vivas no se cambian de nombre por orden. Mientras unas máquinas pasaban por la modernización, la primera compañía del batallón pesado, de cazacarros 653, ya se cargaba en los trenes de ferrocarril. Dirección: Italia. Un clima completamente diferente, un relieve completamente diferente, un enemigo completamente diferente. Enero de 1944. Italia. Las tropas angloamericanas desembarcaron en la costa italiana y avanzaban hacia el norte. El mando alemán buscaba formas de frenar este avance. El teatro de operaciones italiano difería del frente oriental por completo. Carreteras estrechas, relieve montañoso, densa edificación urbana, dominio de la aviación aliada en el aire. Para actuar en tales condiciones, el Ferdinand no se adaptaba de manera ideal, pero precisamente a él fue al que enviaron. La primera compañía del batallón pesado de cazacarros 653 llegó a Italia en enero de 1944. En la composición de la compañía se contaban 11 cañones autopropulsados que ya habían pasado por la modernización, es decir, técnicamente eran Elephants. Pero en los documentos y en las conversaciones se les continuaba llamando Ferdinands. La tarea de la compañía era contrarrestar la ofensiva de los aliados, apoyar las posiciones defensivas alemanas y destruir los vehículos blindados del enemigo. El sector principal de operaciones de combate fue la cabeza de puente de Anzio. En enero de 1944, las tropas angloamericanas desembarcaron cerca de la pequeña ciudad portuaria de Anzio, en la costa occidental de Italia, a unos 50 kilómetros al sur de Roma. El desembarco estaba destinado a rodear la línea defensiva alemana y crear una amenaza a Roma desde el sur. El mando alemán reaccionó rápidamente. La cabeza de puente fue bloqueada. Comenzó una confrontación que se prolongó durante varios meses. Los Ferdinands trabajaban en estos combates en condiciones que diferían radicalmente de los espacios abiertos del frente oriental. Las estrechas carreteras italianas no daban posibilidad de maniobrar. El relieve montañoso limitaba la visión y los sectores de tiro. En 1910, la aviación aliada patrullaba el cielo sobre la zona de combates de manera prácticamente constante. La aviación era un factor nuevo con el que en el frente oriental los Ferdinands se encontraban con menos frecuencia. En Italia se convirtió en el fondo constante del trabajo de combate. Las máquinas tenían que camuflarse, desplazarse predominantemente en horario nocturno y elegir posiciones teniendo en cuenta la protección contra la observación aérea. Y sin embargo, la compañía se recomendó de manera excelente. Esto no es solo una autoevaluación alemana. Los comandantes aliados señalaban en los informes graves pérdidas por el fuego de los cañones autopropulsados alemanes con cañón largo, que abrían fuego desde grandes distancias y prácticamente no eran alcanzados por el fuego de respuesta. Cañón largo, grandes distancias, invulnerabilidad de frente. Esta es la descripción del Ferdinand. Incluso quienes no conocían el nombre de la máquina la reconocían por su estilo. Ahora sobre aquel episodio que se convirtió en uno de los más conocidos en la historia de estas máquinas. 30 y 31 de marzo de 1944. Alrededores de Roma. Los detalles exactos de estos combates, como los de cualquier combate en condiciones de una batalla real, son imposibles de reconstruir por completo. Pero la imagen general, confirmada por documentos de ambas partes, se presenta de la siguiente manera. Dos cañones autopropulsados, Ferdinand, se encontraron en una posición donde tuvieron que enfrentarse a fuerzas del enemigo significativamente superiores. Tanques, vehículos blindados de transporte de personal y camiones con infantería. Dos máquinas contra una columna de vehículos blindados y medios de transporte aliados. Según los datos alemanes, durante estos 2 días, las dos máquinas destruyeron hasta 50 unidades de técnica del enemigo. Tanques, vehículos blindados, de transporte de personal y camiones. 50 unidades. 2 máquinas. 2 días. Incluso con la corrección de una posible exageración de las cifras, este es un resultado excepcional para 2 plataformas de cañones. Y se explica precisamente por aquellas características de la máquina que analizamos antes. Cañón de largo alcance,
alta precisión y posibilidad de trabajar desde una posición inalcanzable para el fuego de respuesta de la mayoría de los tanques aliados. Pero esta historia tiene un final. Las municiones se terminaron. El combustible se terminó. Las máquinas estaban inmóviles, sin posibilidad de retirarse, sin posibilidad de continuar el combate. Las tripulaciones tomaron una decisión. Destruyeron sus máquinas ellos mismos. Las volaron para que la técnica y la documentación no cayeran en manos del enemigo. Un procedimiento estándar para situaciones similares. Los motores fueron destruidos. Los cañones quedaron inservibles. Lo que quedó de los dos Ferdinands en las afueras de Roma, a finales de marzo de 1944, fueron ya simplemente cajas de acero. Las tripulaciones salieron a pie. El resto de la compañía continuó el trabajo de combate en Italia. Para este momento, de las 11 máquinas iniciales quedaban significativamente menos. Pérdidas de combate, averías técnicas e impactos de aviación. La campaña de Italia mostró varias cosas importantes sobre la máquina. Primero, el Ferdinand era eficaz en la defensa en posiciones previamente elegidas, incluso en las difíciles condiciones del relieve montañoso y urbano. Allí donde se podía estar parado y disparar desde la distancia, la máquina hacía su trabajo. Segundo, la aviación era un desafío de principio nuevo, para el cual el Ferdinand no tenía una buena respuesta. El blindaje protegía de los proyectiles de la artillería terrestre, de las bombas de aviación y los ataques de asalto, considerablemente peor. Tercero, cada pérdida era irreemplazable. En Italia esto se sentía con especial agudeza porque no había refuerzos ni se planeaban. La compañía combatía con lo que había. Mientras tanto, en el este, en el frente oriental, los acontecimientos se desarrollaban en aumento. Allí las máquinas restantes continuaban combatiendo. Y el capítulo final de esta historia se desarrollaba precisamente allí, en Alemania, en 1945, en ciudades que los propios alemanes construían y que ahora tenían que defender. 1945. Alemania. Para este momento, del parque inicial de cañones autopropulsados, Ferdinand, quedaba muy poco. Las máquinas se iban una tras otra, en los combates en el frente oriental, en Italia, por averías técnicas, por impactos de aviación. Cada pérdida era definitiva. La producción de estas máquinas había cesado hacía tiempo. No había sustitutos ni se preveían. Las máquinas restantes continuaban luchando. Es importante entender esto correctamente. No porque hubiera elección, no porque el mando creyera en un cambio de rumbo, sino porque este era su trabajo, y las tripulaciones lo hacían hasta el final. A principios de 1945, la línea del frente se aproximó por completo a las fronteras de la propia Alemania. Desde el este avanzaban las tropas soviéticas. El ritmo de la ofensiva era alto. La defensa alemana retrocedía, se aferraba a cada línea, perdía hombres y técnica. En estas condiciones, los cañones autopropulsados pesados resultaron ser uno de los pocos instrumentos capaces de ralentizar de algún modo el avance del enemigo. Una máquina que no se puede detener de frente. Un cañón que dispara más lejos de lo que la mayoría de los tanques del enemigo pueden responder. En los combates defensivos, esto es un valor. Las últimas máquinas aptas para el combate se concentraron para la defensa en los accesos a Berlín y en la propia ciudad. Wunsdorf, Zosen, Berlín. Estos tres nombres son el capítulo final en la historia del Ferdinand. Wunsdorf es una pequeña ciudad a unos 40 kilómetros al sur de Berlín. En los años de la guerra, se ubicaba aquí una de las mayores instalaciones militares de Alemania, el Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres. Cuando las unidades soviéticas comenzaron la ofensiva en la dirección de Berlín, precisamente aquí pasaba uno de los caminos hacia la capital. Zosen es el asentamiento vecino donde se encontraba el centro de mando subterráneo del alto mando alemán, una ramificada red de búnkeres y túneles bajo tierra, uno de los principales nudos neuronales del control del ejército alemán. Defender estas instalaciones significaba defender no simplemente territorio, significaba defender los últimos nudos de control, los últimos estados mayores,
los últimos símbolos de la resistencia organizada. Los Ferdinands combatieron aquí en abril de 1945. Y aquí se manifestó aquello de lo que se habló al principio de nuestro análisis. La máquina se diseñó para espacios abiertos, para grandes distancias, para la defensa posicional en frentes amplios, no para la ciudad. El combate urbano es un entorno de principio diferente. La calle es un corredor. El ancho de una calle urbana típica es de 6 a 15 metros. Para una máquina de 3 metros 38 centímetros de ancho, esto es aceptable. Pasa físicamente. Pero maniobrar en este corredor es prácticamente imposible. Dar la vuelta es difícil. Retirarse marcha atrás es lento y peligroso. La distancia de combate en la ciudad es de decenas de metros, a veces menos. Todas aquellas ventajas que proporcionaba el cañón del Ferdinand, fuego preciso a 2 kilómetros, destrucción del objetivo antes de que el enemigo pudiera responder, en el combate urbano no funcionaban. Aquí, el enemigo estaba ya a la vuelta de la esquina de enfrente. Y de nuevo, la infantería. En los combates urbanos, la infantería lo decidía todo. El edificio, el sótano, las ruinas, todo esto eran coberturas desde las cuales el infante con lanzagranadas antitanque podía golpear en el lateral o la popa de la máquina desde unos pocos metros. Una ametralladora en la plancha frontal, añadida en la modernización, no cubría esta vulnerabilidad. En la ciudad, la amenaza venía de todos lados simultáneamente. 65 toneladas en una calle estrecha. Un cañón calculado para distancias kilométricas dispara a objetivos a la vuelta de la esquina de la casa de al lado. La tripulación oye por fuera los sonidos del combate, pero ve a través de los dispositivos de observación solo lo que se encuentra estrictamente en su curso. Esta no era la guerra para la que construyeron esta máquina, pero la máquina combatía, porque no había otras. Los combates finales en Berlín se libraron a finales de abril y principios de mayo de 1945. Para este momento, la ciudad estaba rodeada. El suministro cesó, las municiones, el combustible, las piezas de repuesto, todo esto llegaba en cantidades insignificantes o no llegaba en absoluto. Las máquinas que quedaban fuera de servicio ya no se reparaban, no porque no quisieran, sino porque no había piezas de repuesto, ni tiempo, ni capacidades de reparación. Berlín ardía. Cada manzana cambiaba de dueño varias veces al día. Los últimos Ferdinands, o Elephants, como se prefiera, fueron destruidos o abandonados por sus tripulaciones en las ruinas de la capital alemana en los primeros días de mayo de 1945. No en el campo, no en una línea abierta donde el cañón pudiera trabajar a toda su distancia, en las ruinas urbanas, entre los escombros de los edificios, en calles que se diseñaron para personas y carros, y no para máquinas de acero de 65 toneladas. Este fue el final del camino de combate. De las 91 máquinas fabricadas en 1943 a los cascos en llamas en las ruinas de Berlín en mayo de 1945. Un poco menos de 2 años. 2 años y la historia terminó. Pero la pregunta que esta historia deja atrás de sí es mucho más compleja que la simple cronología. ¿Qué fue esto en general? ¿Un triunfo del pensamiento de ingeniería? ¿Un costoso error de cálculo? ¿O una tercera cosa? ¿Algo que no encaja en las valoraciones sencillas? Cuando la historia termina, comienza su valoración. Y aquí, con el Ferdinand, todo es complejo. Porque esta máquina no encaja en una fórmula sencilla. No se puede decir que fuera un desarrollo exitoso. Tampoco se puede decir que fuera un error. La verdad es más compleja y más interesante. Empecemos por las cifras, porque hablan por sí mismas. 91 máquinas. Este es todo el volumen de producción de todo el tiempo. Para comparar, de los tanques, T-34 de todas las modificaciones durante los años de la guerra, se fabricaron más de 57.000 unidades. De los tanques americanos, Sherman, unos 49.000. De los tanques alemanes, Panther, unos 6.000. De los tanques pesados Tiger de la primera serie, unos 1.347. El Ferdinand, 91 unidades. Esto no es una serie, es una pieza única para los estándares de una guerra
que consumía técnica por miles de unidades al mes. Y al mismo tiempo, la cuenta de combate oficial, solo para 1943, sumó 582 unidades de vehículos blindados del enemigo, más 133 cañones, más los resultados de los combates de 1944 y 1945, que en conjunto añadieron bastante a esta cuenta. La relación de pérdidas respecto al resultado es, por cualquier estándar, sobresaliente. Pero he aquí el contrasentido. Una alta eficacia de combate y un alto valor estratégico no son lo mismo. 91 máquinas, incluso con la productividad excepcional de cada una, no podían cambiar la situación estratégica en frentes de miles de kilómetros de longitud. Esto es matemáticas. Por muchas unidades de técnica que destruyera un solo Ferdinand, la industria del enemigo producía nuevas más rápido de lo que se podían destruir con las fuerzas disponibles. Aquí se manifiesta una pregunta más profunda sobre el concepto mismo de la máquina. El Ferdinand se creó como un instrumento de impacto localizado, quirúrgico. Una máquina para destruir los vehículos blindados del enemigo a grandes distancias, desde posiciones que no pudiera alcanzar el fuego de respuesta. Esta era la idea de un francotirador personificada en 65 toneladas de acero. El francotirador es eficaz, pero el francotirador no gana la guerra solo. Para que este concepto funcionara en toda su medida, se necesitaban dos cosas. Primero, el empleo táctico correcto. Las máquinas debían trabajar desde posiciones preparadas, cubiertas por la infantería, en aquellas distancias donde sus ventajas eran máximas. Segundo, una cantidad suficiente de máquinas para crear una línea de fuego continua allí donde fuera necesario. Ni lo uno ni lo otro estuvo presente en la medida necesaria. Había catastróficamente pocas máquinas. Y la táctica de empleo, especialmente en los primeros combates en el arco de Kursk, a menudo iba en contra de la lógica del propio diseño. Los Ferdinands se lanzaban al asalto de posiciones fortificadas, en lugar de utilizarlos en la defensa o para el apoyo de fuego desde líneas lejanas. Esto no es culpa del diseñador, es una cuestión de la doctrina de empleo. Ahora sobre la parte técnica del legado. La transmisión eléctrica. Un motor eléctrico independiente para cada rueda motriz. Ya hablamos de esto al principio. Porsche aplicó un esquema que los ingenieros redescubrirían 6 décadas más tarde. Hoy en día es precisamente esta arquitectura la base de la mayoría de los automóviles eléctricos e híbridos modernos. Un motor por rueda o por eje es el estándar del transporte eléctrico moderno. Porsche lo hizo en 1942, en los vehículos blindados, en condiciones de guerra, con las tecnologías de aquel tiempo. La suspensión combinada con barras de torsión y amortiguadores de almohadilla de goma también se mostró como un esquema viable. Complejo, costoso en producción y mantenimiento, pero técnicamente sólido. El blindaje frontal, prácticamente invulnerable, es otra página del legado técnico. 200 milímetros en la parte frontal, con ángulos racionales de inclinación de las planchas. Este concepto, la protección máxima en la dirección del fuego más probable del enemigo, con un equilibrio razonable respecto al peso de la máquina, se convirtió en estándar en la construcción de tanques de posguerra. Pero el precio de todo esto era la complejidad. Y la complejidad mataba, no en el combate, en la marcha, en las colas de reparación, en la espera de piezas de repuesto, en la imposibilidad de restablecer rápidamente la máquina tras una avería en condiciones de campaña. La técnica militar debe ser eficaz, pero también debe ser reparable, fiable y lo suficientemente sencilla para que pueda ser mantenida por un mecánico común y no por un ingeniero eléctrico. A este requisito, el Ferdinand no respondía por completo. Hoy en día, las máquinas supervivientes se pueden ver en dos lugares. Un ejemplar se conserva en el Museo Central de Armamento y Técnica Blindada en Kubinka. Esto es, cerca de Moscú. La máquina ha llegado a nuestros días en un estado bastante conservado y es una de las piezas principales del museo. Este es el único Ferdinand en Rusia. El segundo ejemplar se encuentra en el polígono de ensayos de Aberdeen, en el estado americano de Maryland. Esta máquina llegó a los Estados Unidos tras el final de la guerra y durante mucho tiempo se utilizó para el estudio de las soluciones técnicas alemanas
por parte de los ingenieros americanos. 2 ejemplares de 91. Esto es todo lo que queda físicamente. Cuando se miran estas máquinas en el museo, sorprende la falta de correspondencia entre cómo se ven y lo que se sabe de ellas. Un casco enorme y bajo, un largo cañón de arma, gruesas planchas de blindaje con la superficie estriada del Zimmerit. La máquina se ve monolítica, imparable, como si todavía estuviera lista para el trabajo, pero dentro hay silencio. ¿Qué fue el Ferdinand al final? Fue una máquina que hacía una tarea mejor que todos sus contemporáneos: destruir los vehículos blindados del enemigo desde grandes distancias, permaneciendo prácticamente invulnerable al fuego de respuesta. En esta tarea concreta no hubo rivales. Pero la guerra no consta de una sola tarea. La guerra requiere universalidad, fiabilidad, posibilidad de reponer las pérdidas, sencillez en el mantenimiento. Todo aquello de lo que el Ferdinand carecía. Fue una obra maestra en una especialización estrecha. Y precisamente esta especialización estrecha se convirtió en su límite. Ferdinand Porsche creó la máquina de sus sueños, técnicamente atrevida, adelantada a su tiempo, que plasmó ideas a las que los demás llegarían décadas después. Una máquina a la que llamaron con su nombre, y este nombre no murió incluso después del cambio de nombre oficial. 91 máquinas, 2 años en el frente, del patio de la fábrica en 1943 a las ruinas de Berlín en 1945. La leyenda sobrevivió a las 91 de ellas. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.